No sabía que los músicos de jazz venían con bastones. Debe ser parte de la actuación. Esa fue la mueca de desprecio del capitán del vuelo 1421 de Ascendair. Momentos antes, aplastó deliberadamente el bastón de un hombre negro ciego bajo sus pies. Lo que no se dio cuenta fue que el hombre del que se burlaba no era solo un pasajero. Fue un músico con voz nacional. Y ese bastón estaba a punto de convertirse en el detonante de uno de los juicios más explosivos de la historia de la aviación. Esta no es solo una historia de crueldad. Es una historia sobre el karma. Sobre cómo la llamada de un hombre tranquilo desató una tormenta mediática y obligó a una aerolínea valorada en $1.000 millones a ponerse de rodillas. Para Joseph Washington, el mundo era un tapiz tejido de sonido, textura y memoria. A sus 58 años, llevaba 2 décadas ciego, pero sus otros sentidos se habían agudizado hasta convertirse en instrumentos finamente afinados. Podía notar la diferencia entre los pasos apresurados y frenéticos de un pasajero que llegaba tarde y el paso firme y rítmico de un auxiliar de vuelo experimentado. Podía sentir el sutil cambio en la presión del aire que indicaba que una puerta se abría y oler el aroma único y desinfectado de un avión recién abordado. En esa particular tarde de martes de mayo, su mundo era el espacio estrecho y ligeramente sofocante del vuelo 1421 de Ascender, que acababa de atracar en la puerta B-19 del enorme Aeropuerto Internacional Hartsfield-Jackson de Atlanta. Joseph era un hombre de inmensa paciencia, una cualidad perfeccionada durante toda una vida como saxofonista de jazz y durante 20 años navegando en un mundo que no estaba hecho para él. Se sentó tranquilamente en su asiento del pasillo, el 12C, mucho después de que la señal del cinturón de seguridad se apagara. Dejó que la energía frenética de los demás pasajeros, el susurro de las bolsas en los compartimentos superiores, los clics entrecortados de las maletas con ruedas y la charla ansiosa fluyeran a su alrededor. No tenía prisa. Su conexión con Nueva Orleans no sería posible hasta dentro de 3 horas. Su posesión más preciada, un saxofón antiguo Selmer Mark V6, estaba guardado de forma segura en su estuche reforzado bajo sus pies. Su segunda posesión más preciada estaba en su mano, un bastón de identificación compuesto de grafito de ambute. Era liviano, fuerte y su punta de metal era una delicada antena que transmitía la historia del suelo debajo de él con cada toque. Finalmente, el río de pasajeros que salían se redujo a un goteo. Se puso de pie con gracia, sacó el estuche de su saxofón de debajo del asiento y se colocó la correa sobre el hombro. Con la otra mano desplegó su bastón. Clic, clic, clic. La sección encajó en su lugar, un sonido familiar y tranquilizador. Dio un paso hacia el pasillo. El bastón trazó un suave arco delante de él y la punta golpeaba con un ritmo suave y familiar contra el suelo alfombrado. Estaba a solo unos metros de la puerta del avión cuando una presencia grande y apresurada bloqueó su paso. El aire cambió y el olor de una colonia fuerte y picante atravesó el aire reciclado de la cabina. «Señor, necesita moverse», ordenó una voz. Era una voz profunda de barítono mezclada con un inconfundible tono de impaciencia y autoridad. José detuvo su movimiento de barrido. «Seguro que estoy saliendo», respondió con voz tranquila y serena. Inclinó su cuerpo para darle más espacio a la persona, asumiendo que era otro pasajero. «Tenemos un horario que cumplir. El equipo de limpieza está esperando». La voz respondió con brusquedad. El título encajó perfectamente para Joseph. Este no era un pasajero. Este era el piloto. Podía imaginárselo. Camisa blanca impecable, fajas en los hombros y una mandíbula apretada con la importancia de un hombre al mando. José sintió el zapato de cuero pulido del hombre rozar el suyo. Lo estaban acosando deliberadamente. «Me estoy moviendo lo más rápido que puedo, capitán», dijo Joseph, manteniendo un tono respetuoso pero firme. Dio otro paso hacia adelante, apoyando su bastón delante de él para medir la transición desde el suelo del avión hasta la rampa del puente de embarque. Y entonces sucedió. No fue un tropiezo. No fue un viaje accidental. Fue una presión deliberada hacia abajo.
Un peso duro y chirriante descendió directamente sobre el delgado mango de su bastón. Joseph sintió que la presión subía por el grafito hasta su mano, seguida por un crujido repugnante y astillado. El bastón, la extensión de sus sentidos, su herramienta para la independencia, se dobló y luego se rompió. La punta de metal cayó inútilmente al suelo. Se quedó sosteniendo un mango dentado y fracturado. El mundo, ya oscuro, de repente se sintió traicionero e inestable. Una ola de desorientación lo invadió. Instintivamente extendió la mano y encontró la fría pared de metal del puente de embarque para estabilizarse. El piloto, el capitán Marcus Thorne, no se detuvo. Pasó por encima del trozo roto del bastón como si fuera un trozo de basura tirado. Al pasar, se inclinó hacia Joseph y su voz era un susurro bajo y venenoso destinado solo a él. «Tal vez la próxima vez aprendas a salir del camino», susurró Thorne. «Este no es un paseo tranquilo». Por un momento, José se quedó sin palabras. No fue solo el acto en sí, sino la pura malicia que había detrás del mismo. Había experimentado la ignorancia, la impaciencia y la compasión ocasional, pero rara vez una crueldad tan no provocada. Una joven azafata, Clara, que se encontraba en la cocina, había visto todo. Su mano voló a su boca, sus ojos abiertos por la sorpresa. Ella había visto los estados de ánimo del capitán Thorne antes. Era conocido por su arrogancia y su mal carácter, especialmente en los días en que iban con retraso. Pero esto fue un nuevo mínimo. «Capitán», jadeó. Thorne le lanzó una mirada que podía congelar el fuego. «Haga su trabajo, señorita Davis. Prepárese para la siguiente etapa». No perdió el paso y desapareció por la pasarela hacia la terminal. Joseph se quedó congelado, con el mango inútil de su bastón apretado en la mano. Podía oír el suave zumbido del sistema de ventilación del puente de mando y el estruendo distante de otro avión despegando. Se sintió completamente humillado, despojado de su dignidad y de su independencia en cuestión de segundos. Clara corrió hacia él. «Señor, lo siento muchísimo. Vi lo que hizo. ¿Se encuentra bien?» Su voz temblaba con una mezcla de ira y miedo. «Me rompió el bastón», dijo Joseph, con la voz apenas un susurro. Sentía como si le hubieran roto una parte del cuerpo. «Simplemente lo pisó». «Lo sé. Lo vi. Fue inaceptable», dijo, con su actitud profesional quebrándose. «Déjame ayudarte. Necesitamos presentar un informe. La compañía necesita saberlo». Joseph respiró hondo, tembloroso, obligando al músico a calmarse sobre sus nervios de punta. «¿Un informe?» Sí, ese era el procedimiento. Pero mientras permanecía allí, desorientado y vulnerable en el estrecho tubo metálico que conectaba el avión con el aeropuerto, una fría certeza se apoderó de sus entrañas. Un simple informe no sería suficiente. Las palabras del piloto resonaron en su mente, destilando desprecio. No se trataba solo de un equipo roto. Se trataba de una falta de respeto fundamental, de la creencia de que un hombre como él era una molestia, algo que había que dejar de lado. «Gracias, señorita», dijo Joseph, recuperando la voz. «Sí, necesitaré una silla de ruedas para llegar a mi siguiente puerta, y necesitaré el nombre completo del capitán, y tendré que hacer una llamada telefónica». Clara asintió, con los ojos aún abiertos por la incredulidad. Lo ayudó a sentarse en un asiento cercano e inmediatamente usó el intercomunicador para solicitar una silla de ruedas y un representante de la aerolínea. Mientras esperaba, Joseph metió la mano en el bolsillo y sacó su teléfono. Usó el comando de voz, con los dedos firmes a pesar del temblor de adrenalina que lo recorría. No estaba llamando a atención al cliente. Todavía no. Estaba llamando a su hermana Eleanor, asistente legal de un bufete de abogados de derechos civiles en Chicago. La llamada conectó. «Ella», dijo en voz baja pero clara como el acero. «Acaba de pasar algo. Estoy en el aeropuerto de Atlanta. Voy a necesitar un consejo. Creo que necesito un abogado».
Esa única y silenciosa llamada telefónica realizada desde una silla de plástico sobre un puente de embarque esterilizado fue el primer temblor de un terremoto que sacudiría a Sendair hasta sus cimientos. El capitán Thorne, caminando con seguridad por la terminal hacia su café, no tenía idea de que el inconveniente en el que acababa de meterse estaba a punto de costarle a él y a su aerolínea más de lo que jamás podría imaginar. El karma se había puesto en movimiento y sus engranajes empezaban a girar con una fuerza imparable e invisible. Una hora más tarde, Joseph Washington estaba sentado en una oficina incómoda y estéril en la sección administrativa de la Sala B. El representante prometido de la aerolínea, un hombre de aspecto aredel llamado David, había exudado un aura de simpatía poco sincera practicada. Había tomado nota de los datos de Joseph, le ofreció una botella de agua y un vale para un nuevo bastón, un modelo genérico de aluminio pesado que parecía un palo torpe comparado con el embute finamente afinado de Joseph. Como comprenderá, señor Washington, una pasarela de embarque es un ambiente muy concurrido durante el desembarque, dijo David, evitando el contacto visual mientras tecleaba. Se pueden caer o pisar objetos accidentalmente. Le ofrecemos nuestras más sinceras disculpas por las molestias. No fue un accidente, afirmó Joseph con calma. Ya lo había repetido 2 veces. Su piloto, el capitán Thorne, me habló. Luego pisó mi bastón deliberadamente. Un auxiliar de vuelo lo presenció. David suspiró. El sonido de un hombre que atiende otra queja desafortunada pero rutinaria. Sin duda, registraremos su versión de los hechos. El capitán Thorne es uno de nuestros pilotos más veteranos con un historial ejemplar. Estoy seguro de que solo fue un malentendido en una situación de alta presión. Deslizó un formulario por el escritorio. Si firma aquí, reconozco que a Sendair ha proporcionado un bastón de repuesto y un vale de viaje de $150 por las molestias. Eso zanja el asunto. Asunto zanjado. La frase flotaba en el aire, fría y desdeñosa. Joseph sintió una frustración familiar crecer en su interior. Era la hora de irse. Aquí va una miseria que él y tantas otras personas con discapacidad habían enfrentado cientos de veces. Estaban tratando un acto deliberado de agresión y humillación como una simple reclamación de equipaje. No, dijo Joseph con firmeza. No firmaré eso. La paciencia fingida de David comenzó a agotarse. Señor, este es el procedimiento estándar de la compañía y una oferta muy justa. Su oferta es un insulto, respondió Joseph, con la voz aún tranquila, pero ahora con un tono gélido. No aborda la conducta de su piloto. No aborda el hecho de que me quedé abandonado y humillado. No aborda la violación de mis derechos como pasajero bajo la Ley de Acceso de Transportistas Aéreos. La mención de la ACA, la ley federal que protege los derechos de los pasajeros discapacitados, hizo reflexionar a David. Su postura se puso ligeramente rígida. Ya no se trataba solo de un bastón roto. Cumplimos plenamente con todas las regulaciones federales, afirmó con rigidez. Me aseguraré de transmitir sus preocupaciones a la cadena de mando. Ahora, si me disculpan, tengo otras tareas operativas. Acompañó a Joseph, ahora en una chirriante silla de ruedas del aeropuerto, de vuelta a la sala principal, dejándolo cerca de su puerta de embarque hacia Nueva Orleans. El nuevo y tosco bastón descansaba sobre su pierna. El vale de $150 yacía intacto en el asiento a su lado. Se sintió más aislado que nunca, una única voz no escuchada frente a un gigante corporativo. Pero no estaba solo. La voz de su hermana Ellie en el teléfono había sido una bomba de furia y concentración. No firmes nada, Joe. No aceptes nada, solo obtenga su nombre y el número de vuelo. Conozco a alguien. Ella es un tiburón. El tipo bueno. El buen tipo de tiburón fue Amina Khan. 2 días después, en una elegante oficina en el centro de Chicago con vista al lago Michigan, Amina Khan leyó el correo electrónico detallado de Eleyaner. Amina era una mujer compacta de unos 30 años con unos ojos que no dejaban pasar nada.
Se había hecho un nombre al aceptar casos que otros abogados consideraban imposibles de ganar o no rentables. Casos de discriminación, despido injustificado y malas prácticas corporativas. Trabajaba con recursos de contingencia, alimentados por el café y una ira justificada ante la injusticia. La historia de Joseph Washington resonó en ella. Fue la crueldad arrogante y casual lo que la impactó. Esto no fue negligencia. Esto fue un juego de poder. Ella llamó a José directamente. Su voz era un barítono tranquilo y resonante, y contaba la historia con la precisión de un músico. Él no embelleció ni se quejó. Explicó los hechos, las palabras del piloto, la sensación de la presión deliberada, el chasquido del grafito, la amenaza susurrada. Lo llamó un paseo tranquilo y luego me dijo que debería aprender a salir del camino. José contó. Fue el desprecio, señorita Khan. La sensación de que yo era menos que humano, un objeto en su camino. Lo entiendo, señor Washington, dijo Amina. Y lo que hizo y lo que Ascenderé está haciendo ahora es ilegal. La AK es muy clara en esto. No solo están obligados a complacerlo, sino a tratarlo con dignidad y respeto. Romper su dispositivo de ayuda a la movilidad es una profunda violación de eso. El primer movimiento de Amina fue una carta de queja formal al Departamento Jurídico Corporativo de Ascendair en Dallas. Fue educado, profesional y muy preciso. Se detalló el incidente, se citaron los estatutos específicos de la Ley de Acceso de Transportistas Aéreos que habían sido violados y se desestimó la oferta insultante hecha en el aeropuerto de Atlanta. Exigió una disculpa formal por escrito del capitán Thorne, su suspensión inmediata en espera de una investigación completa y un acuerdo de $50,000 para cubrir daños, angustia emocional y como medida punitiva. La respuesta de Ascendair llegó una semana después. Fue una obra maestra de no disculpa corporativa firmada por un vicepresidente senior llamado Gerald Harrison. La carta afirmaba que Ascenderé había llevado a cabo una revisión interna exhaustiva. Esta reseña, escribió Harrison, consistió en una entrevista con el capitán Marcus Thorne y una revisión del informe presentado por el gerente de la estación de Atlanta. El capitán Thorne, decía la carta, relata una pasarela repleta de gente y expresa su pesar si sin darse cuenta entró en contacto con su bastón en ese ambiente congestionado. No recuerda nada del intercambio que usted describe. Teniendo en cuenta su impecable historial de servicio de 25 años, libre de cualquier queja oficial, encontramos su relato creíble. Si bien cuestionamos su caracterización del evento como un gesto de buena voluntad, estamos dispuestos a aumentar nuestra oferta a un total de $2,500 y una disculpa formal, aunque impersonal, de la aerolínea por cualquier malentendido. Amina leyó la carta a Joseph por teléfono. Se quedó en silencio durante un largo momento. Un disco de primera calidad, dijo finalmente Joseph con la voz cargada de ironía. Así que soy un mentiroso. Esa es su posición. Mi palabra contra la del capitán con el récord impecable. Esa es su posición, confirmó Amina, con su voz tensa por la ira. Están haciendo círculos en sus puestos. Nos retan a ir más allá, apostando a que no lo haremos. Creen que $2,500 harán desaparecer a un músico ciego de Nueva Orleans. ¿Este capitán Thorne?, preguntó Joseph. ¿Le proporcionaron una copia de su historial de servicio? No, simplemente lo caracterizaron como excelente. Lucharían con uñas y dientes para mantener eso privado en cualquier fase de descubrimiento. Y la azafata, la que lo vio todo, Clara, afirmó que ningún miembro de la tripulación dijo haber presenciado nada inusual. La están enterrando o la han asustado para que guarde silencio. Amina dijo, es un clásico muro corporativo. Esperan que nos golpeemos la cabeza contra él hasta que nos rindamos. Hubo otra pausa en la línea. Joseph pensó en la sensación del grafito astillado en su mano. Pensó en el desprecio impregnado de colonia del piloto. Pensó en cada ocasión en que él o alguien como él había sido despedido, ignorado o tratado como una molestia. Ya no se trataba solo de él. Era una línea en la arena. Señorita Khan,
dijo Joseph, con su voz ahora libre de cualquier vacilación. No soy rico. Mi saxofón y mi seguridad social me dan la vida, pero mi dignidad no se vende por $2.500. Amina Khan sonrió. Este era el momento que ella siempre esperaba, el momento en el que la resolución de un cliente se convertía en acero. Me alegra oírle decir eso, señor Washington, respondió. Porque no trabajo para clientes que buscan un pago rápido. Trabajo para clientes que buscan justicia. Y parece que la revisión interna de Ascender no fue tan exhaustiva como afirman. ¿Qué quiere decir?, preguntó Joseph. Investigué un poco mientras esperábamos su ridícula carta. Busqué registros públicos, recortes de prensa, cualquier cosa relacionada con una queja por discapacidad. La mayoría están sellados en acuerdos, pero encontré un susurro. Una breve entrada de blog de hace 2 años de un defensor de los derechos de las personas con discapacidad en Dallas. Mencionaba un incidente en el aeropuerto DFW. Una mujer en silla de ruedas afirmó que un piloto la agredió verbalmente y fue imprudente con su silla. La aerolínea era Ascender. La publicación fue retirada una semana después, probablemente después de que le pagaran y la obligaran a firmar un acuerdo de confidencialidad. No se mencionó el nombre del piloto. Amina hizo una pausa, asimilando la insinuación. Un historial impecable puede significar muchas cosas, señor Washington. A veces solo significa una empresa. Es muy buena disimulando las manchas. Entonces, ¿cuál es nuestro siguiente paso?, preguntó Joseph. Nuestro siguiente paso, dijo Amina, bajando la voz con una calma depredadora, es presentar una demanda en un tribunal federal. Ya terminamos de hablar con quienes les escribieron las cartas. Es hora de hablar con un juez. Vamos a poner el historial del capitán Marcus Thorne y Sterling de Ascender bajo un foco muy brillante y público. El muro corporativo se había construido para intimidarlos, pero Amina Khan tenía sus propias herramientas y estaba a punto de empezar a blandir un mazo. La demanda, cuando se presentó, cayó como una bomba sobre los escritorios del Departamento Legal de Ascender, Joseph Washington contra Ascender, Inc., y el capitán Marcus Thorne. Amina Khan no se contuvo. La demanda no solo pedía una indemnización por un bastón roto. Era una acusación mordaz de fallo sistémico. Alegaba infligir intencionalmente angustia emocional, violación deliberada de la ley de acceso a transportistas aéreos, y lo más peligroso para la aerolínea, una política corporativa de ignorar y encubrir las quejas de los pasajeros con discapacidad. La demanda ya no era de $50,000. Ahora era de 2 millones. Gerald Harrison, el vicepresidente senior que había firmado la carta de despido, se burló al leerla. Esto es absurdo. Una expedición de pesca. Este abogado es un estafador y el cliente es un estafador. Luchen. Luchen con fuerza. No les den ni un centavo. Entiérrenlos en papeleo. El costoso bufete de abogados de Ascend en Dallas, Patent Lock y Gabel, entraron en acción. Presentaron una moción de desestimación, calificando la demanda de frívola e infundada. Su equipo de relaciones públicas preparó una declaración que presentaba a Ascendair como defensor de la accesibilidad y al capitán Thorne como víctima de una acusación infundada. Tenían confianza, protegidos por capas de poder corporativo. Creían que podían controlar la narrativa. Se equivocaron. Amina Khan había anticipado su estrategia. Sabía que una batalla legal librada en el silencio de los documentos judiciales favorecería a la enorme corporación. Así que decidió abrir un segundo frente, el Tribunal de la Opinión Pública. Concedió una entrevista exclusiva a un respetado reportero nacional especializado en transporte. La noticia se dio a conocer un miércoles por la mañana. El músico ciego Susendere alega que el piloto rompió deliberadamente la conexión con Caín y se burló de él. El artículo era justo y equilibrado, pero los detalles eran contundentes. Incluía citas de Joseph, cuya serena dignidad y lúcida descripción del suceso eran poderosamente convincentes. Citaba a Amina Khan, quien expuso la base legal de la demanda,
e incluía la estéril negación corporativa de Ascenderé y su caracterización del excelente historial del capitán Thorne. La historia comenzó a difundirse en línea, pero fue solo una chispa. El infierno fue iniciado por un estudiante universitario de 21 años llamado Leo Chen. Leo había estado en el vuelo 1421, sentado en el asiento 14A. Fue uno de los últimos en desembarcar, atrapado detrás de Joseph Washington. Lo había visto todo. Había visto al arrogante piloto pasar a empujones, lo había visto plantar el pie, había oído el chasquido del bastón. Y lo más importante, siendo una criatura de su generación, tenía el teléfono en la mano, grabando un video para enviárselo a sus amigos, quejándose del retraso del vuelo. Sin pensarlo, capturó la interacción completa de 15 segundos. Vio el pie del piloto bajando. Vio el astillamiento del bastón, y el audio, ligeramente apagado, pero inconfundible, del capitán Thorne inclinándose y siseando, aprendiendo a esquivar. En ese momento, Leo se quedó atónito. No sabía qué hacer con el video, pero al ver la noticia compartida en redes sociales, su sorpresa se convirtió en indignación. La aerolínea llamaba víctima a este piloto condecorado. Llamaban mentiroso al ciego. Recorrió el teléfono con los dedos. Encontró la noticia, etiquetó al reportero y escribió: «Esta no es una acusación infundada. Yo estaba allí. Lo vi. Ascender miente». Luego, respirando hondo, subió el video de 15 segundos. Añadió las etiquetas _Ascender Justiciaparajo _Ley de Acceso a la Compañía Aérea. Internet hizo el resto. En una hora, el video tenía 1000 retweets. Al anochecer, tenía 1 millón de visualizaciones. A la mañana siguiente, era tendencia en Estados Unidos. La cruda e innegable realidad del clip era devastadora. Se podía apreciar la naturaleza deliberada de la acción del piloto. Se podía oír el desprecio en su voz. La prueba visual destruyó la narrativa cuidadosamente construida de Ascenderé. Los canales de noticias, que inicialmente lo habían tratado como una historia menor de interés humano, ahora se apresuraron a emitirlo. Paneles de noticias por cable se reunieron para discutirlo. Grupos de derechos de las personas con discapacidad emitieron declaraciones furiosas. Las etiquetas se transformaron en _Boicot Ascenderé y _Hasfire Captain Thorne. Las celebridades compartieron el video expresando su disgusto. La historia se internacionalizó para Joseph Washington, quien intentaba prepararse para un fin de semana. Concierto en el barrio francés de Nueva Orleans. La explosión fue desconcertante. Su teléfono, ahora administrado por su hermana, no paraba de sonar con llamadas de Good Morning America, la BBC y todos los principales medios de comunicación. Ya no era solo un demandante. Era un símbolo. Para el capitán Marcus Thorne, fue una pesadilla. Su rostro, su voz, su momento de crueldad mezquina eran ahora de dominio público. Sus vecinos lo miraban fijamente. Sus redes sociales eran un pozo negro de odio. Tuvo que desactivar sus cuentas. Cuando se presentó para su siguiente vuelo, el agente de la puerta lo miró con disgusto. Los pasajeros susurraban y lo señalaban mientras caminaba por la terminal. El excelente historial sobre el que había construido su identidad había sido destrozado por un clip de 15 segundos. Ya no era un capitán respetado. Era un villano en un video viral. Y para Ascendair, la situación fue un catastrófico incendio de relaciones públicas de 5 alarmas. El precio de sus acciones se tambaleó. Las reservas bajaron. Su moción de desestimar la demanda era ahora el hazmerreír. Gerald Harrison, quien había desestimó con arrogancia la queja inicial y ahora participaba en reuniones de crisis las 24 horas. El muro corporativo no solo había sido derribado. Había sido demolido por una oleada de furia pública. En algún lugar de un pequeño apartamento cerca del aeropuerto O'Hare de Chicago, una azafata llamada Clara Davis vio el video en su portátil con el estómago revuelto. Ella había sido la otra testigo en la pasarela. Cuando su supervisor la interrogó después del vuelo,
El mensaje había sido claro. La versión del capitán Thorne era la oficial. No había visto nada. Era un malentendido. Su trabajo, su carrera, dependían de sus malos recuerdos. Había guardado silencio por miedo. Pero ahora, al ver el rostro de Joseph Washington en las noticias, escuchar su voz serena y ver la prueba irrefutable en el video de Leo, su miedo comenzó a convertirse en vergüenza. Se había quedado de brazos cruzados y había dejado que un buen hombre fuera víctima. Primero por el piloto y luego por la empresa para la que trabajaba. Vio la etiqueta Justicia para Joe y sintió una punzada de culpa tan aguda. La dejó sin aliento. El teléfono de Amina Khan sonó tarde esa noche. Era un número no listado. ¿Es Amina Khan? La abogada de Joseph Washington. Preguntó una voz femenina vacilante. Sí. ¿Quién es? Me llamo Clara Davis. Era la azafata principal del vuelo 1421. Lo vi todo. La compañía me dijo que me callara. Pero no puedo. Lo que le están haciendo a ese hombre está mal. Amina se irguió de golpe en su silla. El video viral había sido el tribunal de la opinión pública. Esta llamada, esta denunciante, sería la clave para ganar la guerra en los tribunales. Señorita Davis, dijo Amina con voz tranquila y tranquilizadora. Gracias por llamar. Creo que es hora de que tú y yo tengamos una larga conversación. La tormenta mediática había expuesto la mentira. Ahora la fuente interna estaba a punto de exponer el encubrimiento. El video viral había obligado a un equipo a retroceder, pero no había quebrantado su determinación de luchar. Sin embargo, esto destruyó por completo su moción de desestimar la demanda. La jueza, una jurista sensata llamada Sarah Feinstein, había visto el video como todo el mundo. En un fallo severo, rechazó la moción y aceleró el caso a la fase de descubrimiento. Los abogados de ascender de la prestigiosa firma Patton Locant Gabel sabían que les esperaba una pelea brutal. Su nueva estrategia fue contener el daño, pintar el incidente como un error de juicio singular y terrible de un empleado, no como un problema sistémico. Su primer paso fue colocar al capitán Marcus Thorne en licencia administrativa remunerada. Fue una maniobra de relaciones públicas diseñada para demostrar que tomaban el asunto en serio. Su segundo movimiento fue inundar la oficina de Amina Khan con miles de páginas de documentos en respuesta a sus solicitudes de descubrimiento. Un volcado de documentos clásico diseñado para abrumar y oscurecer. Enviaron manifiestos de vuelo, registros de mantenimiento, facturas de catering y montones de políticas de recursos humanos irrelevantes. Pero escondido dentro de esa montaña de papel, sabían, estaba lo único que debían proteger a toda costa. Expediente personal completo y sin redactar del capitán Thorne. Lucharon furiosamente para mantenerlo sellado, alegando que era una violación de su privacidad y que contenía información corporativa confidencial. ¿Qué están ocultando, Amina? José preguntó durante una de sus llamadas nocturnas. Estaba de nuevo en Nueva Orleans. El frenesí mediático se había calmado y había dado paso a un zumbido constante de apoyo. Tuvo que cambiar su número de teléfono, pero siguió cada desarrollo del caso con silenciosa intensidad. Están ocultando un patrón, Joe, respondió Amina desde su oficina donde ella y dos parailegales estaban revisando el montón de documentos. Siguen llamando a sus discos excelentes y ejemplares. Las personas con antecedentes verdaderamente impecables no obtienen ese tipo de protección feroz por parte de una corporación multimillonaria. Generalmente los arrojan a los lobos para salvar la empresa. Lo están protegiendo porque saben que su historial no es lo que dicen que es. Se están protegiendo. El arma secreta de Amina, Clara Davis, la azafata, confirmó sus sospechas. En una serie de llamadas telefónicas confidenciales a altas horas de la noche, Clara pintó un retrato del capitán Thorne que era completamente diferente del retrato corporativo. Es lo que las tripulaciones llaman un hockey de puente aéreo, explicó Clara. Siempre con prisa, siempre gritándole al personal de tierra, siempre culpando a otros por los retrasos. Es arrogante,
sobre todo con los pasajeros que considera lentos. Personas mayores, familias con niños pequeños, personas con discapacidad. Todos son obstáculos para él. Todos lo hemos visto. Ha habido quejas oficiales, insistió Amina. Docenas, dijo Clara, bajando la voz. No docenas que llegan a un informe formal, sino quejas verbales a los agentes de la puerta de embarque y a nosotros. Casi siempre se suavizan. Se entregan cupones. Se presentan disculpas y se registra como insatisfacción del cliente. Torne tiene amigos en la gerencia. Lo protegen. Lleva sus vuelos a tiempo y, en esta industria, eso es lo único que les importa a los contadores. Armada con la información privilegiada de Clara, Amina volvió ante el juez. Presentó una moción de obligatoriedad, argumentando que la conducta pasada de Torne era fundamental en el caso. No se trataba solo de un bastón roto. Se trataba de si Ascendair sabía, o deberían haber sabido que tenían un piloto problemático y no hicieron nada al respecto. Una demanda por retención negligente. La jueza Feinstein estuvo de acuerdo. Dio a Ascender 10 días para presentar el expediente completo y sin censura del capitán Marcus Torne, advirtiéndole de severas sanciones si no cumplían. El expediente que llegó a la oficina de Amina era extenso y estaba meticulosamente organizado. A primera vista, parecía respaldar las afirmaciones de la aerolínea. Elogios por puntualidad, excelentes revisiones técnicas y ninguna acción disciplinaria formal. Pero Amina y su equipo buscaban lo que faltaba, los fantasmas en la máquina. Compararon cada vuelo que Torne había pilotado durante los últimos 5 años con la base de datos interna de quejas de clientes de Ascender, por la que también habían luchado y obtenido acceso. Les tomó 3 noches de insomnio, alimentadas por pizza y la sensación de estar acercándose a la verdad. Entonces, un joven asistente legal llamado Ben gritó: «¡Tienes una!». La había encontrado. Una queja de hacía 2 años. El vuelo era de Dallas-Fort Worth a Chicago. El denunciante era una mujer llamada María Flores. Alegó que el piloto la había abusado verbalmente cuando solicitó tiempo adicional para embarcar con su andador y que había ordenado al personal de tierra que cargara su silla de ruedas a medida con tanta brusquedad que la palanca de mando electrónica se dañó. El nombre del piloto en el manifiesto de vuelo: Marcus Torne. El corazón de Amina latía con fuerza. Este era el incidente sobre el que la bloguera había escrito. Revisó la resolución en el expediente. La queja se resolvió amistosamente. El cliente aceptó el gesto de buena voluntad. No se admitió culpa. Se adjuntó una copia de un acuerdo de confidencialidad, firmado por María Flores. El monto del acuerdo fue de $5,000 y quedó enterrado en el expediente del capitán Torne. No se mencionó nada al respecto. Ninguna nota de asesoramiento, ninguna reprimenda, nada. Había sido depurado, gestionado por el departamento legal y completamente aislado de su historial operativo. Su impecable historial no era solo una mentira. Era una ficción cuidadosamente construida. El engaño fue asombrosamente arrogante. Ascender no solo había ignorado un problema. Habían creado un sistema. Para borrarlo. Pagaron por el silencio y desinfectaron los registros, permitiendo que un hombre como Torne siguiera volando, sin que nadie lo revisara. «Esto es todo, Joe», dijo Amina por teléfono esa noche, con la voz vibrante de triunfo. «Esta es la prueba irrefutable». No le permitieron simplemente salirse con la suya. Ellos lo habilitaron. Construyeron un escudo corporativo a su alrededor hecho de acuerdos de confidencialidad y mentiras. Ellos lo sabían. Ellos lo sabían absolutamente. Los abogados de las aerolíneas, por supuesto, estaban preparados para esto. Cuando Amina les notificó que tenía la intención de destituir a María Flores, inmediatamente presentaron una moción de anulación, citando el acuerdo de confidencialidad. Landa es férrea. Su abogado principal, un hombre elegante y de cabello plateado llamado Bill Patton, argumentó en una conferencia telefónica. Ella está legalmente obligada a no discutir ningún aspecto de ese incidente.
Amina sonrió al auricular. Un acuerdo de confidencialidad no se puede utilizar para ocultar pruebas en un proyecto de ley de investigación federal, y ciertamente, no se puede utilizar para perpetrar un fraude ante el tribunal, que es lo que usted ha estado haciendo al afirmar que el historial de Thorne está limpio. Si insiste en esto, solicitaré sanciones contra usted y su empresa. Tu llamada. Hubo un largo y pesado silencio al otro lado de la línea. Patton sabía que lo habían superado en maniobras. El muro del engaño se había derrumbado. Prepararemos al capitán Thorne para su declaración. Finalmente dijo, con la voz tensa y entrecortada. El escenario estaba ahora preparado para el enfrentamiento final. No sería en un tribunal frente a un jurado, sino en una sala de conferencias estéril. Pero lo que estaba en juego era igualmente importante. Sería Amina Khan contra el capitán Marcus Thorne. Con todo el peso de las mentiras de Ascenderé en juego, Thorne todavía creía que podía afrontarlas con descaro, protegido por la compañía a la que había servido durante 25 años. No tenía idea de que Amina no venía solo con preguntas. Ella venía con recibos y estaba a punto de cobrarlos todos. La declaración tuvo lugar en una sala de conferencias sin alma en las oficinas de Patton Locand Gable en Dallas. El aire estaba cargado de tensión y de olor a café caro. A un lado de la mesa de caoba pulida estaba sentado el capitán Marcus Thorne, flanqueado por Bill Patton y dos abogados jóvenes. Thorne lucía impecable con un traje a medida, con la mandíbula apretada y sus ojos irradiando un desafío confiado. Había estado entrenando durante días. Su historia era sencilla e inquebrantable. Fue un accidente, un espacio lleno de gente y el ciego estaba exagerando para ganar dinero. Al otro lado estaba sentada Amina Khan con Joseph Washington a su lado. Joseph vestía una chaqueta sencilla y pulcra y su rostro era una máscara de tranquila compostura. Él estaba allí no para hablar, sino para estar presente, un recordatorio silencioso y poderoso del costo humano de los eventos que se estaban discutiendo. A la cabecera de la mesa se encontraba sentada una taquígrafa certificada, con los dedos apoyados sobre su máquina de estenotipia. Buenos días, capitán Thorne, comenzó Amina con una voz tranquila y desarmantemente agradable. Gracias por estar aquí. Empecemos con el vuelo 1421 del 17 de mayo. Usted era el piloto al mando, ¿verdad? Es correcto, dijo Thorne, con su voz suave de barítono. Y usted llegó a Atlanta con unos 25 minutos de retraso respecto a lo previsto. Hubo retrasos relacionados con el clima más temprano ese día. Fue un cambio de rumbo ajustado, pero nada fuera de lo normal. Estabas ansioso por sacar a los pasajeros para que el equipo de limpieza pudiera abordar. Como ocurre con cada vuelo, señora, operamos según un horario. Amina pasó la primera hora estableciendo la línea de tiempo utilizando los registros de vuelo y los manifiestos de pasajeros. Ella fue paciente y dejó que Thorne construyera su propia narrativa de un piloto profesional que hace su trabajo bajo presión. Se fue relajando cada vez más, confiado en que estaba superando a esta mujer. Entonces Amina cambió de marcha. Capitán, hablemos de su salida del avión. El video viral te muestra pasando al señor Washington en el puente de embarque. Patton intervino inmediatamente. Objeción. El video carece de contexto y es perjudicial. Su objeción queda registrada, señor Patton, dijo Amina con suavidad, sin apartar la vista de Thorne. Capitán, en su declaración oficial para ascender, afirmó haber pisado sin querer el bastón del señor Washington. ¿Es correcto? Sí, había mucha gente. Yo iba avanzando. Él estaba parado. Fue un accidente. Puede que rozara su bastón. Quizás hayas rozado algo, capitán. El video muestra el momento en que el pie baja directamente sobre el eje del bastón. Y entonces se oye un sonido, un chasquido. El video está granulado. No demuestra intención, dijo Thorne, endureciendo ligeramente la voz. Hablemos de lo que no muestra el video, pero se puede escuchar, continuó Amina, con la voz aún tranquila. Justo después del chasquido,
Una voz identificada como la tuya dice: quizás la próxima vez aprendas a salir del camino. ¿Dijo eso, capitán? Los ojos de Thorne se dirigieron hacia su abogado. No tengo ningún recuerdo de haber dicho eso. Era un ambiente ruidoso. Entonces, ¿estás negando haberlo dicho? Estoy diciendo que no lo recuerdo. Interesante, dijo Amina, tomando nota en su bloc de notas. La azafata Clara Davis, la principal azafata de ese vuelo, recuerda que usted lo dijo. Ella lo recuerda muy claramente. Las espinas se pusieron rígidas. Patton le lanzó a Amina una mirada venenosa. Habían asumido que Clara permanecería en silencio. La señorita Davis es una empleada joven que puede haberse sentido nerviosa, dijo Thorne, forzando un tono despectivo. Su recuerdo podría estar equivocado. Así, en tu versión de los hechos, resumió Amina, inclinándose ligeramente hacia adelante. Usted, un capitán mayor, rozó accidentalmente un bastón. El señor Washington, un hombre ciego, se imaginó que lo había roto y lo amenazó. Y la señorita Davis, una azafata capacitada, alucinó todo el intercambio. ¿Es ese un resumen justo de su posición? Es una situación desafortunada que se ha exagerado completamente. Thorne se quebró. Su compostura finalmente comenzaba a quebrarse. Joseph Washington permaneció sentado completamente quieto, pero sus manos apoyadas sobre la mesa se apretaron formando puños. Amina hizo una pausa, dejando que la ira del capitán flotara en el aire. Luego cogió una carpeta diferente. Capitán, pasemos a otro tema. Su historial de servicio. Su empleador, Ascender, lo ha calificado repetidamente como excelente. Llevo 25 años volando. Tengo un excelente historial de seguridad. ¿Alguna vez ha sido objeto de una queja de un pasajero con respecto a su trato a personas con discapacidades antes del incidente con el señor Washington? Patton tomó la palabra. Objeción. Vago y demasiado amplio. Hemos ordenado al capitán que no responda preguntas fuera del alcance de este caso específico. Esto va directamente a la reclamación por retención negligente y un patrón de comportamiento. Señor abogado, el juez ya se pronunció sobre esto. Su testigo responderá a la pregunta, replicó Amina, con la voz ahora nítida como el cristal. Capitán, ¿alguna vez ha sido objeto de una queja similar? Thorne miró a Patton, quien asintió levemente, casi imperceptiblemente. También le habían instruido en esto. La mentira debía mantenerse. No, dijo Thorne, mirando directamente a Amina. No lo he sido. Era el momento que Amina había estado esperando. La trampa del perjurio estaba tendida y activada. Levantó un documento. Capitán, le estoy mostrando lo que está marcado como prueba A. Es una declaración jurada. ¿Podría leer el nombre al final? Thorne entrecerró los ojos para leer el papel. María Flores. Y la señorita Flores declara en esta declaración jurada que el 12 de marzo, hace 2 años, en un vuelo 872 de Sendair de Dallas a Chicago, usted era el piloto. Afirma que usted la insultó verbalmente con respecto a su andador y que sus instrucciones directas al personal de tierra resultaron en la destrucción de su silla de ruedas personalizada. ¿Le refresca la memoria leer esto, capitán? Thorne palideció. Miró frenéticamente a Bill Patton, quien observaba con expresión impasible la declaración jurada. Creían que el acuerdo de confidencialidad lo impediría. Este es un acuerdo confidencial, tartamudeó Thorne. No puede hablar de esto. Puede hacerlo cuando la citan en un caso federal que involucra un patrón de comportamiento casi idéntico, dijo la capitana Amina, bajando la voz hasta casi un susurro. ¿Y sabe qué más es interesante? Su expediente personal. Ese que Ascender se esforzó tanto por mantener oculto y luego presentó, afirmando que estaba completo. No contiene ninguna mención de la denuncia de Flores, ningún registro del acuerdo de $5,000 pagado por su empleador, ninguna nota disciplinaria. Es como si nunca hubiera sucedido. Amina se levantó y caminó hasta el final de la mesa,
colocando sus manos planas sobre su superficie. Ella miró directamente a Thorne, con los ojos encendidos. Seamos claros, capitán. No solo abusó de una pasajera discapacitada hace 2 años, sino que usted y su aerolínea conspiraron para ocultarlo. Firmó un acuerdo de confidencialidad para comprar el silencio de la señorita Flores y borró sus propios registros internos para mantener la ficción de una carrera brillante. Y hoy, bajo juramento, acaba de mentir al respecto. Acaba de cometer perjurio. La sala estaba en completo silencio, salvo por el frenético clic de la taquígrafa. El mundo cuidadosamente construido de Marcus Thorne acababa de implosionar. La rebeldía desapareció de su rostro, reemplazada por un pánico espantoso y sudoroso. Ya no era un capitán poderoso. Era un hombre descubierto en una mentira declarada en un juicio federal. La sala estaba en completo silencio, salvo por el frenético clic de la taquígrafa. El mundo cuidadosamente construido de Marcus Thorne acababa de implosionar. La rebeldía desapareció de su rostro, reemplazada por un pánico espantoso y sudoroso. Ya no era un capitán poderoso. Era un hombre fue descubierto mintiendo en una demanda federal. Bill Patton, al ver la catástrofe que se desataba, finalmente habló. Esta declaración ha terminado, dijo con voz tensa. Se puso de pie y puso una mano sobre el hombro de Thorne, pero el piloto apenas pareció notarlo. Miraba fijamente a Joseph Washington, cuya mirada serena y ciega parecía ver a través de él, directo al núcleo podrido de su arrogancia. Aminina Khan volvió a sentarse. Sí, señor Patton, dijo en voz baja. Creo que sí. Miró a Joseph, quien asintió lenta y deliberadamente. No solo habían expuesto un momento de crueldad en una pasarela. Habían desmantelado un sistema corrupto, revelando la cruda realidad del engaño y el encubrimiento que se escondía bajo tierra. El duro karma que Marcus Thorne había desencadenado ese día en Atlanta finalmente había recaído devastadoramente. Las consecuencias de la declaración fueron rápidas y catastróficas para Ascenderé y Marcus Thorne. La transcripción con la de Thorne. El perjurio flagrante al descubierto era un artificio legal termonuclear. Bill Patton sabía que si esto llegaba ante un jurado, los daños serían astronómicos, alcanzando potencialmente decenas de millones. La historia del encubrimiento, la denuncia oculta, los registros desinfectados. Fue un escándalo corporativo de primer orden. En menos de 48 horas, Patton llamó a Amina Khan con una oferta de rendición incondicional. Las negociaciones del acuerdo no se centraron en si se haría, sino en cuánto y qué más. Amina, con el pleno apoyo de Joseph, fue implacable. Nunca se trató solo de dinero. Se trataba de un cambio. El acuerdo final fue asombroso. Ascender aceptó pagar a Joseph Washington una suma de $2,5 millones. Pero el componente financiero fue solo el principio. Los términos que Amina insistió en que se hicieran públicos fueron revolucionarios para la industria. Ascender se vio obligada a emitir una disculpa pública de página completa en los principales periódicos nacionales, firmada personalmente por el director ejecutivo. La disculpa no fue un simple, lamentamos cualquier malentendido. Fue una franca admisión de fracaso, reconociendo específicamente las acciones del capitán Thorne y el subsiguiente encubrimiento corporativo del caso de María Flores. La aerolínea estaba legalmente obligada a revisar por completo su programa de capacitación para personas con discapacidad. El nuevo programa, denominado Acuerdo de Washington, se diseñaría en consulta directa con un consorcio de importantes grupos de defensa de las personas con discapacidad. Iría más allá de las presentaciones escritas de PowerPoint e incluiría simulaciones inmersivas del mundo real. Todos los empleados de Ascender, desde el director ejecutivo hasta los manipuladores de equipaje, estarían obligados a completarlo y aprobarlo anualmente. Y en una decisión que dibujó una inusual sonrisa en el rostro de Joseph Washington, el acuerdo estipulaba que él, Joseph Washington, sería contratado como consultor remunerado y miembro fundador del Comité de Supervisión de los Acuerdos de Washington durante los próximos 5 años.
Su voz ahora sería un elemento permanente en la sala de juntas de la aerolínea. Para el capitán Marcus Thorne, el karma fue tan preciso como devastador. Fue despedido de una empresa de transporte aéreo con causa justificada, y sus 25 años de servicio terminaron en una absoluta desgracia. La FAA, alertada por los documentos judiciales y la naturaleza pública del acuerdo, inició su propia investigación sobre la falsificación de registros y su conducta. Su licencia de piloto fue suspendida indefinidamente. La carrera que constituía la base de su arrogante identidad se había esfumado. Su sueño de capitanear prestigiosos vuelos internacionales fue reemplazado por la cruda realidad de no tener empleo en la industria aeronáutica. Lo último que se supo de Thorne fue que había vendido su costosa casa para pagar sus gastos legales y trabajaba como jefe de turno en un almacén logístico regional, un trabajo en el que ahora debía responder por los retrasos, rindiendo cuentas a personas a las que antes menospreciaba. Había pasado de comandar un Boeing 737 en el aire a gestionar cajas de cartón en tierra. Pero para Joseph Washington, la historia no se trataba de venganza. Se trataba de restauración. Utilizó una parte significativa del acuerdo para establecer una fundación sin fines de lucro en Nueva Orleans llamada Rhythm and Rich. La misión de la fundación era doble: proporcionar herramientas de movilidad de vanguardia, como los bastones de alta calidad para personas con discapacidad visual que no podían costearlos, y crear un programa de educación musical para niños ciegos y con baja visión. La escena final de este drama no transcurre en un tribunal ni en una oficina corporativa. Está en una habitación soleada del barrio francés, con el aire vibrante de las notas torpes y hermosas de una docena de músicos en ciernes. Joseph Washington, ahora de 59 años, no sostiene un bastón roto, sino su reluciente saxofón Selmer colgando del cuello. Se acerca a una niña, de no más de 10 años, que lucha por sacarle el clarinete. Está frustrada, con el ceño fruncido. «Mira, déjame mostrarte», dice Joseph con voz suave. Él no se limita a decirle lo que tiene que hacer. Él coloca sus pequeños dedos correctamente sobre las teclas. Él coloca su mano sobre su diafragma para que ella pueda sentir el camino que el aire necesita atravesar. No se trata de verlo, susurra. Se trata de sentir el ritmo. La música ya está dentro de ti. Solo tienes que dejar que encuentre su salida. La niña respira profundamente, cierra los ojos y sopla. Una nota clara y constante llena la habitación. Su rostro se ilumina con una sonrisa radiante. José también sonríe. Se había enfrentado al poder corporativo y a la humillación personal. Había perdido su bastón, pero al hacerlo había ayudado a construir un camino nuevo y más accesible para miles de personas más. Su silencioso llamado desde la pasarela se había convertido en una sinfonía de cambio. Su viaje personal en busca de justicia le había proporcionado un nuevo plan de vuelo, uno guiado no por la vista, sino por un propósito profundo y resonante. El duro karma había llegado y en su lugar había comenzado a crecer algo hermoso. 2 años después, Joseph Washington se sentó en el asiento 3A del vuelo 2110 de Ascend, con destino a una conferencia nacional sobre los derechos de las personas con discapacidad en Chicago, donde fue el orador principal. La ironía no pasó inadvertida para él. Durante 2 años había evitado volar con la aerolínea. El recuerdo muscular de la humillación demasiado crudo. Pero Amina Khan lo había convencido. «Tienes que hacerlo, Joe», dijo ella. «Es la única manera de ver realmente si algo ha cambiado». Su presencia en ese avión es el capítulo final de la auditoría. Así que, aquí estaba. El olor a aire reciclado y a combustible para aviones era el mismo. Un olor que durante meses había provocado un dolor fantasma en su mano. Al embarcar, una joven azafata de voz cálida lo saludó. «Señor Washington», dijo con un tono profesional pero genuinamente respetuoso. «Es un honor tenerlo a bordo. Me llamo Sara. Todos completamos el entrenamiento del Acuerdo de Washington. Si necesita algo para que su vuelo sea más cómodo, solo tiene que pedirlo». No hubo condescendencia ni lástima aduladora,
solo dignidad. Ella lo acompañó a su asiento, y con gran habilidad, lo ayudó a guardar su bastón de palisandro en el compartimento superior, describiendo su posición con precisión para que pudiera recuperarlo él mismo más tarde. Fue un pequeño gesto, pero lo fue todo. Mientras los últimos pasajeros se acomodaban, la voz del piloto llegó por el intercomunicador. Era una voz joven y clara, un marcado contraste con el áspero barítono grabado en la memoria de Joseph. Tras la bienvenida habitual, el piloto añadió algo nuevo, algo que Joseph sabía que era consecuencia directa y difícil de su lucha. Además, en nombre de toda la tripulación, quiero reafirmar el compromiso de Ascenderé de brindar un viaje seguro y accesible a todos nuestros pasajeros. Nos dedicamos a defender los principios de dignidad y respeto por cada persona que vuela con nosotros. Joseph echó la cabeza hacia atrás. Un suspiro lento escapó de sus labios. No eran solo palabras. Era política. Era una promesa transmitida a 30.000 pies. Justo antes de que se cerraran las puertas de la cabina, escuchó a dos auxiliares de vuelo fuera de servicio hablando en voz baja en la fila detrás de él. ¿Puedes creer que han pasado 2 años desde todo ese desastre de Sourn? Uno susurró. Mi entrenador para el Accord estuvo en su tripulación una vez. Dijo que era una pesadilla. Oí que alguien lo vio. La otra respondió en voz baja. Trabajando en un muelle de carga en un depósito de mercancías cerca de DFW. Dijo que parecía un viejo de 100 años. Solo otro tipo con un chaleco de alta visibilidad gritándoles a los camioneros que pasen de capitán rayas a ese salvaje. Eso no es karma, reflexionó el primero. Eso es gravedad. Joseph cerró los ojos. No hubo triunfo al escuchar el patético destino de Torne. Ningún pico de venganza celebrante. Solo hubo una tristeza silenciosa y profunda por un hombre tan atrapado en su propia ira que lo había echado todo por la borda. El castigo máximo de Torne no fue la pérdida de su trabajo. Fue la pérdida de su propia humanidad. Una sentencia que cumplía a diario en una prisión que él mismo había creado. El avión inició su potente rodaje hacia la pista. Joseph sintió el rugido familiar, la velocidad que ganaba. Pero esta vez, no había ansiedad ni temor. El rugido de los motores no sonaba como un preludio de conflicto. Sonaba a progreso. Sonaba como el impulso de cambio por el que tanto había luchado. Mientras el avión se elevaba con gracia hacia la vasta extensión azul, abriéndose paso entre las nubes hacia un sol brillante, Joseph sintió una sensación de paz que no se había dado cuenta de que le faltaba. Su victoria no era el dinero en el banco. Ni siquiera era la exitosa fundación, por muy orgulloso que estuviera de ella. Su verdadera victoria era esta, sentado en las entrañas de la bestia que lo había herido, y sintiéndose completa y absolutamente seguro. Era saber que, gracias a su postura, una madre como María Flores sería tratada con respeto, y un joven músico con un bastón blanco sería visto como un pasajero. No un problema. Metió la mano en el bolsillo y sacó su teléfono y unos auriculares. No puso un podcast ni un audiolibro. Buscó una grabación de la semana pasada en Rhythm and Rich. Era desordenada y un poco desafinada. Pero era alegre. Era el sonido de una docena de niños. Niños que estaban aprendiendo que su mundo no se definía por lo que no podían ver, sino por la hermosa música que podían crear. Muy por encima del mundo, surcando el cielo, Joseph Washington cerró los ojos y simplemente escuchó. El chasquido de su bastón en una pasarela había sido un sonido de división y odio, pero la música que finalmente había engendrado. Ese era el sonido de la gracia, y era la única conclusión que importaba. La historia de Joseph Washington es un poderoso testimonio de que la valentía de una persona puede mover montañas, en este caso, una aerolínea multimillonaria. Comenzó con un acto de escandalosa falta de respeto. Pero no terminó ahí. Terminó con responsabilidad, cambio sistémico y un propósito renovado. Demuestra que el karma no es solo una fuerza mística. A veces es una fuerza que creas tú mismo con una dignidad silenciosa, una determinación inquebrantable y el coraje para hacer esa llamada crucial.
Su victoria no fue solo para él. Fue para todas las personas que alguna vez se sintieron invisibles o insignificantes. ¿Qué opinas de este increíble desenlace? ¿Fue este el karma perfecto para el Capitán Thorne y Ascendair? Comparte tu opinión en los comentarios. Si esta historia te conmovió, dale a me gusta, compártela con alguien que necesite escucharla y suscríbete a nuestro canal para más historias reales de justicia e increíbles dramas de la vida real. Gracias por ver.